acompañes en esta sesión, que tú seas nuestro maestro, que abras nuestros ojos y nuestros corazones para ver las maravillas que hay en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar esta vez con una lectura de la Biblia, dos pasajes, empezando en Juan 5 y el versículo 24. Jesús dice: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. Y ahora Romanos 8, a partir del versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues ahora llegamos a la doctrina que contesta esta pregunta clave sobre la salvación solo por gracia. Y la pregunta es: ¿qué garantía se les da a aquellos que son salvos solo por la gracia de Dios? A cada uno de sus hijos, Dios le da una garantía, le da una promesa en cuanto a su destino, en cuanto a su futuro. Y les dice: no perecerás. No perecerás. Él no va a permitir que ninguno de aquellos que Él ha comprado con la sangre de su Hijo perezcan al final. Y eso nos lleva a considerar este último punto del bosquejo, que se llama el tulip, ¿no? Las doctrinas de la gracia, que es la perseverancia de los santos. También a veces se habla de esta doctrina usando la expresión la seguridad de los santos. Yo creo que ambas expresiones son válidas, porque es cierto que los santos de Dios, los que han sido llamados a Cristo externamente por la palabra del Evangelio y internamente por el llamado eficaz del Espíritu, del que nos habló ayer Manuel, ellos están seguros en las manos de su Salvador. Como dice Edwin Palmer, una vez que crees de verdad, nunca puedes perderte, nunca puedes ir al infierno. Cristo siempre será tu Salvador. Y a esta verdad debemos decir sí y amén, porque es cierto. Lo que pasa, hermanos, es que muchos prefieren la expresión la perseverancia de los santos para recalcar que el mismo Dios que nos guarda también nos mantiene fieles en el camino estrecho que conduce a la vida eterna. Y es muy importante afirmar esto, porque lo que ha pasado en nuestros días es que algunos han reducido la salvación a nada más que conseguir lo que se puede llamar una póliza una póliza de seguro contra incendios.
digamos. Yo, por medio de hacer algo externo, sea rezar una oración, siguiendo a un pastor y rezo una oración, ando por un pasillo, levanto la mano, me pongo de pie y por alguna expresión externa yo consigo ese seguro contra incendios y ahora estoy seguro en Cristo y no importa entonces cómo vivo después. Puedo vivir como el mismo diablo, pero si tengo esta seguridad de salvación no importa, iré al cielo al final. De hecho, os cuento una cosa, hermanos. Una vez estaba escuchando predicar un pastor que tenía esa doctrina y él dijo, a lo mejor estáis pensando, estoy diciendo que uno puede ser salvo, vivir como el mismo diablo y luego ir al cielo. Y dijo, esto es exactamente lo que estoy diciendo. Y yo quedé chocado porque yo digo, pero este hombre no entiende lo que es la salvación. O sea, cuando Dios nos rescata de nuestros pecados, no solo nos perdona, no solo nos reconcilia con Dios y nos justifica delante de Dios, comienza una obra de transformación en nuestras vidas. Quita nuestro corazón de piedra, que es sordo a la voz de Dios, resistente a la voluntad de Dios, y nos pone un corazón de carne, un corazón blando. Y ahora tenemos dentro de nosotros un anhelo de escuchar a nuestro pastor, de seguir a nuestro pastor. Y si eso no sigue la profesión inicial de fe, uno debería cuestionar si realmente conoce a Cristo. Porque un cristiano característicamente ama al Señor, sigue al Señor. Ahora, eso no significa que no luchemos con el pecado. Obviamente luchamos con el pecado, con la tentación. Incluso los verdaderos creyentes pueden caer en graves pecados. ¿Os acordáis de Pedro? Y cómo negó a su Señor 3 veces, la misma noche antes de su crucifixión. Pero no permaneció en esa condición, dándole la espalda a Cristo. De hecho, con gran amargura salió y lloró y pidió el perdón por su pecado. Entonces, un cristiano no vive una vida perfecta, pero está en un camino que está conduciendo a la gloria eterna y es un camino de santificación. Y vamos a ver unos versículos que demuestran esto. Así que vamos a ver algunos versículos en los que vemos que Jesús y sus apóstoles afirman explícitamente que los que han sido salvos serán salvos hasta el final y están seguros en las manos del Señor y seguirán en la fe, porque no depende en último término de ellos, depende de la obra de Dios que Él ha hecho a favor de ellos y que está haciendo en ellos. Vamos primero a Juan 5:24, este versículo que leí al principio, y es una promesa gloriosa del Señor. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envía, tiene vida eterna y no viene a condenación. ¿Quién tiene la Reina Valera? ¿Alguien tiene la Reina Valera? ¿Puedes levantarte y leer lo que dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo prefiero la traducción de la Reina Valera, no vendrá a condenación, porque está hablando de un evento futuro. ¿Y por qué? Pero aun si lo interpretas como no viene a la condenación, llega lo mismo, porque la razón por qué no viene a condenación, no vendrá a condenación, es porque ha pasado de muerte a vida. Entonces, Cristo está afirmando algo acerca de la condición actual de los creyentes y algo acerca de su futuro. Y actualmente, dice, tienen vida eterna. El mismo hecho de que la vida que hemos recibido es vida eterna
significa que no se puede perder. Hay un escritor, Edwin Palmer, que cité antes, y dice, si un creyente nacido de nuevo pudiera perder su fe y perderse, entonces Jesús no podría decir que el creyente tiene vida eterna. Podría decir que tiene una vida buena, una vida sobrenatural o una vida feliz, pero nunca podría decir que tiene vida eterna. Y la razón por la que esta vida es eterna es porque el creyente ha experimentado una resurrección. Ha pasado de muerte, dice Cristo, a vida. Y este verbo ha pasado está en el tiempo perfecto. Y en el griego el tiempo perfecto habla de un evento en el pasado que tiene resultados continuos. Piensa en la resurrección de Jesús mismo. ¿Qué ocurrió cuando Él resucitó y salió de la tumba? En ese momento rompió los lazos de la muerte y no puede volver a estar bajo el poder de la muerte. Ha vencido el poder de la muerte y vive para siempre. Y si estamos en unión con Él, podemos decir lo mismo de nosotros. Ya que el poder de la resurrección está obrando en nuestras vidas, no hay manera de que volvamos al pasado a estar otra vez muertos en pecados y delitos, porque lo que hace Cristo no lo hace a medias. Todo proyecto que comienza, termina. Y Él que comienza la buena obra, Él mismo la va a terminar. Pasemos a Juan 10, el versículo 27, a partir del 27, Juan 10. Mis ovejas, vimos en el último mensaje, las ovejas del Señor oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otra vez vemos que las ovejas, después de su llamado, demuestran un carácter de seguir, de oír y escuchar y seguir al Señor. Y dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Y, como consecuencia, jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces está hablando con total claridad de la seguridad de sus ovejas, que habiendo sido comprados en la cruz, llamados eficazmente por el Espíritu a su buen pastor, ahora poseen actualmente esta vida eterna, y el fruto es que jamás perecerán, porque tienen una doble seguridad. Están en el agarre doble del Padre y del Hijo. Están en manos todopoderosas, por eso nadie les puede arrebatar de allí. Ni hombres malvados, ni el diablo mismo nos puede arrebatar de las manos de nuestro Salvador. Pero luego hay otros que, objecionando a esta enseñanza, dicen, sí, es cierto, Cristo nos protege de nuestros enemigos. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos saltarnos de su mano. Si no queremos seguir en la fe, nosotros sí nos podemos arrancar de las manos de Dios el Padre y de Dios el Hijo. ¿Pero es bíblica esta forma de pensar? Pues vamos a Romanos 8. Vamos a Romanos 8. El pasaje que leí. Y quiero señalar una verdad muy importante. Otra vez, leyendo a partir del versículo 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Eres tú una cosa creada? Ninguna cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios en Cristo. Si tú dices, bueno, sí nos protege de nuestros enemigos, pero no nos puede proteger de nosotros mismos. Pero si tú abandonas la fe, tú eres tu peor enemigo. Así que, si vas a salvarte de todos tus enemigos, Él te va a salvar de ti. Te va a salvar de toda cosa creada que pueda separarte. Nada podrá separar a los hijos de Dios del amor de Dios en Cristo Jesús. Esta es una verdad muy reconfortante para los cristianos, porque piensa en todos los enemigos espirituales que tenemos, enemigos aquí en la tierra, personas que odian la fe, escépticos, personas que se mofan de nosotros, que se burlan con nosotros, que intentan seducirnos con argumentos falsos de sabiduría humana, que intentan desviarnos de la fe. Pero también tenemos enemigos en la esfera invisible, Satanás y sus diablos que mienten y quieren que traguemos sus mentiras. Hermanos, somos criaturas muy débiles y nuestra confianza no está en nosotros mismos. Mi confianza de poder perseverar en la fe no recae en mí mismo, porque sé que soy una criatura débil. Mi confianza viene de la promesa de Dios, de que Él será fiel en guardarme y en completar la obra. Pero ¿qué es lo que contribuimos a nuestra salvación? Pues el pecado del que el Señor nos salva. Es lo único que contribuimos. Mira ahora a Filipenses 1. Filipenses 1, 6, exactamente. Ya sabía a dónde iba. Filipenses 1, 6. Pablo tiene gran confianza de que ellos van a perseverar en la fe. Estoy convencido precisamente de esto, que Él que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vuelvo a decir, Dios no es un Dios que haga las cosas a medias. Es un Dios que siempre cumple su trabajo. Entonces hay una lógica del Evangelio. Y la lógica reside en el carácter de Dios. El mismo Dios no fracasa en cumplir lo que Él ha planeado. Pero esto no es la perspectiva solamente de Pablo. Vamos a ver lo que dice Pedro. Ahora Pedro 1 y el versículo 5. Pedro 1, 5. Mediante la fe, dice Pedro, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, aquí vemos una cosa muy interesante. Somos protegidos, sí, por el poder de Dios, no por nuestro poder. Pero Dios nos protege de modo dinámico, obrando en nosotros a fin de que sigamos creyendo y sigamos dependiendo de Él. Y lo hace así, nos muestra nuestra debilidad. Y mostrándonos nuestra debilidad, eso nos empuja hacia Él para clamar a Él y recibir más gracia de Él para seguir andando con Él. Y un buen ejemplo de esto es el apóstol Pablo mismo. ¿Os acordáis de lo que dijo acerca de su aguijón en la carne? ¿Por qué le dio Dios este aguijón? Porque por las revelaciones que recibía, podría haberse enorgullecido sobremanera y podría haber pensado, oh, soy un hombre muy grande, mira cómo Dios me está usando, mira todas las revelaciones que me está dando. Y para mostrarle su nulidad, su debilidad, Dios le dio un aguijón en la carne. Le dio alguna debilidad en su naturaleza humana. Y esa debilidad le empujaba hacia Dios, a depender de Dios.
Y a través de ese proceso Dios nos guarda de forma dinámica. Entonces, hermanos, no debemos interpretar mal la seguridad de los santos para decir que no tenemos ninguna responsabilidad de perseverar. Por supuesto, tenemos que perseverar. Tenemos que, en las palabras de Judas, tenemos que guardarnos en el amor de Dios. ¿Cómo? Pues huyendo del pecado, clamando a Dios en todo tiempo, haciendo uso de los medios de gracia para crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Es a través de toda esta actividad promovida por el Espíritu en nuestras vidas que seguimos perseverando en la fe. Así que tenemos una responsabilidad de guardarnos en el amor de Dios, pero no pensemos en ningún momento que seamos nosotros los que nos estemos guardando en último término, porque como termina Judas su epístola, dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Entonces es Dios quien es poderoso. Él nos guarda sin caída. No está diciendo que no podemos tropezar. Está hablando de una caída hasta la muerte, hasta la apostasía. Es Dios que nos guarda de la apostasía, pero lo hace obrando en nosotros, haciéndonos conscientes de nuestra debilidad, para que sigamos andando con Él en dependencia de su gracia y así creciendo en los frutos y del Espíritu. Así que, hermanos, la Biblia enseña esto claramente, pero quiero terminar mostrando que la doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina lógica también, porque es la única verdad que es consecuente con o armoniosa con todo lo que la Biblia nos enseña de la obra de la Trinidad en la salvación. O sea, lo que hace Dios el Padre por nosotros, lo que hace Dios el Hijo, lo que hace Dios el Espíritu Santo. Todo apunta hacia nuestra seguridad y nuestra perseverancia en la fe hasta el final. Piensa en la obra del Padre. Me refiero de nuevo a un pasaje que señalé ayer en Romanos 8, la cadena de oro. ¿Os acordáis de la cadena de oro? Vamos a leerlo una vez más. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. ¿Quién es el sujeto de estos verbos? Es Dios el Padre. Porque dice que ha hecho esto para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es el Padre del Hijo? Dios el Padre. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que Dios ha planeado la salvación de tal manera que un evento en la ejecución del plan de Dios lleva necesariamente al siguiente paso. Y los que el Padre ha llamado, ha predestinado para ser conformados a su Hijo, esto es lo que está haciendo en la vida de todos sus escogidos. Está conformándonos poco a poco. Es un proceso, no es algo de la noche a la mañana. Es como si encontraras un espejo en un bosque lleno de barro y lodo y lo llevas a casa y luego empiezas el proceso de limpiarlo, de hacerlo brillar, ¿no?
Esto es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos va limpiando para que como ese espejo podamos reflejar cada vez más con claridad la imagen de nuestro Señor. Y las mismas personas, la misma compañía favorecida va a pasar por todas estas etapas. Si has sido predestinado, serás llamado. Si has sido llamado, serás justificado. Y si has sido justificado, sin lugar a dudas, serás glorificado. Así que la obra del Padre apunta a esto. La obra del Hijo. Piensa en la comisión que el Hijo ha recibido de su Padre. ¿Qué es lo que dice Jesús en Juan 6:39? Está hablando de la comisión que ha recibido de su Padre. Y dice lo siguiente: esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, nada pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús se describe como una persona que ha recibido algo de su Padre. ¿Qué es ese algo? Es un pueblo escogido. Y dice, de ese pueblo que el Padre me ha dado, mi tarea es no perder nada. O sea, esa es su tarea, esa es su comisión. No puedes perder nada, hijo, de todo lo que yo te he entregado. Todas estas personas que he escogido en ti, tienes que ser fiel en no perder ninguno de ellos, para que en el día final puedes resucitarlos. Y la idea, claramente, resucitarlos a la bienaventuranza eterna. Está hablando de la resurrección a la vida. Y piensa también en la obra expiatoria de Cristo. Hemos visto que esa obra tiene su enfoque en el pueblo de Dios. Dice Edwin Palmer, ¿qué hizo realmente Cristo en la cruz? ¿Realmente quitó la culpa de su pueblo o simplemente lo hizo teóricamente? Si Jesús realmente fue condenado por Dios por los pecados de su pueblo, si Él realmente soportó el dolor infernal en la cruz y un sustituto real muriendo por todos los pecados de su pueblo, pasados, presentes y futuros, entonces ese pueblo no puede ir al infierno y ser castigado por sus pecados, porque Cristo fue castigado por ellos. Esto significa que sin lugar a dudas irán al cielo. Es una promesa divina. Y finalmente la obra de intercesión que Cristo hace. El libro de Hebreos nos dice que Él puede salvar hasta lo sumo a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo no intercede por el mundo. Él lo dice en su oración sacerdotal en Juan 17. No oro por el mundo, oro por aquellos que tú me has dado. Entonces, y esa intercesión es eficaz. Lo vemos en el caso de Pedro, cuando Pedro se jactó de su imaginada fidelidad de Cristo, dijo, aunque todos los demás te niegan, yo nunca te negaré. Y dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pero yo he orado por ti, para que tu fe no te falle. Y cuando te arrepientes, cuando, no me acuerdo la palabra exacta, cuando seas restaurado, fortalece a tus hermanos. Es una profecía de lo que Cristo va a hacer. Cristo va a restaurar a Pedro. Y se lo dice de antemano. Pedro va a caer en el pecado, pero ese pecado no le va a conducir a la muerte, precisamente porque Cristo ha intercedido por él. Y por medio de la intercesión de Cristo, somos guardados en el camino de la fe. Y finalmente, esta doctrina es consecuente con lo que sabemos sobre la obra del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Pablo está diciendo que Dios ha puesto en el corazón de cada creyente, está morando allí el Espíritu Santo, y Él es el sello de la obra de Dios en nuestras vidas. Un sello es un signo de propiedad y también se utiliza para marcar como una marca de autenticidad. Y en tiempos antiguos, cuando los reyes enviaban una carta, siempre ponían un sello de cera en la carta, estampada con su anillo de sello. El anillo llevaba sus iniciales, ponían unas gotas de cera y estampaban esta cera, y nadie podía abrir esta carta hasta que llegaba a su destino. Y este sello también marcaba la carta como genuina. Esta carta verdaderamente es del Rey. La presencia del Espíritu en tu vida es la marca de tu autenticidad como hijo de Dios. La manifestación del Espíritu, el fruto del Espíritu, todo esto está marcándote, mostrando que tú eres un hijo de Dios en camino al cielo. Ahora, dice Pablo, vivimos una vida escondida. Muchas veces las personas no reconocen abiertamente, honestamente, nuestra identidad. Y en vez de reconocernos, se burlan de nosotros, se mofan de nosotros, intentan explicar nuestra fe en términos psicológicos. Pero ¿qué es lo que dice Pablo sobre esto? Dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto. O sea, el antiguo yo ya murió. Dice, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Vivimos en esta tierra, hermanos, una vida escondida. No vas andando por la calle escuchando a la gente dice, mira, ahí va un hijo de Dios, ahí va un heredero de la gloria. Vivimos una vida anónima aquí en la tierra, aunque, bueno, no anónima porque estamos predicando, proclamando, pero la gente no nos reconoce. Pero llegará ese día, dice, que cuando Cristo, quien es nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. En aquel día, Cristo completará la obra que comenzó en nosotros, en la regeneración. Nos limpiará por completo. Nos arrancará todo remanente de pecado. Ya no tendremos que luchar con la carne. Ya no sufriremos las tentaciones. Estaremos gloriándonos en la presencia de nuestro Dios y Salvador y alabando su nombre para toda la eternidad. Este es el destino al que Dios nos ha predestinado, a lo que nos ha designado. Así que, hermanos, alentaos. El Señor tu Dios es un Dios poderoso. Él completará en vosotros la buena obra que ha comenzado. Él os limpiará por completo para que reflejéis eternamente la gloria de vuestro Señor. Amén. Amén. Amén.